Rita Segato supo desde muy chica que se dedicaría a la antropología. A los 14 años hizo un viaje iniciático al norte de Argentina que le abrió la cabeza a otros mundos. Me sentí como una kush infantil, dijo homenajeando al filósofo indigenista. A los 23 años debió exiliarse. Era comienzos de 1975. El diputado Rodolfo Ortega Peña, a quien frecuentaba como profesor, fue asesinado por la AAA. Segato vio una señal de la tragedia que se avecinaba. Hija de una feminista intensamente racista, cree que la raza es el punto ciego del discurso latinoamericano sobre la otredad. Vivió en Venezuela, en Nicaragua, en Brasil, en Irlanda del Norte. Viajó por la Patagonia y muchas veces volvió a Tilcara, donde se enamoró. Investigó el feminicidio en Ciudad Juárez. Es coautora del primer proyecto de ley de cupos para estudiantes negros e indígenas en las universidades de Brasil, donde hoy reside. La religión y el territorio, las fronteras nacionales, las mitologías y el paisaje son las claves de su obra. Bueno, Rita, para empezar, la cuestión sería, Spivak planteó esta pregunta que fue bastante polémica de si puede o no hablar el subalterno, e incluso su respuesta fue polémica. Vos desde tu trayectoria y desde tu ubicación, digamos, en el mapa teórico con la cuestión decolonial desde América Latina, ¿cuál es tu impresión de la cuestión de la subalternidad y de la voz? Sí, es una gran oportunidad para hablar sobre esto. Claro, Spivak es una gran referencia y la pregunta que ella coloca nos permite pensar, o sea, nos permite pensar a la manera en que pensamos en América Latina, que es fichando y repitiendo, pero también nos permite pensar por nosotros mismos de otra forma, colocándonos en la posición de quien toma conocimiento, pero no necesariamente de la posición del repetidor. Porque, por ejemplo, en mi camino personal y ese camino de ese diálogo con esa cuestión de ¿puede el subalterno hablar? Yo lo empiezo hace muchos años. En varios textos está disperso, lo que voy a intentar compactar aquí para la finalidad de esta entrevista, que como te digo es una gran oportunidad para hacer eso, poner toda junta esa diferencia con aquella diferencia. Porque uno de los mecanismos de la colonización, de la mirada del blanco y del occidente sobre el resto del mundo es justamente esa mirada homogeneizadora. Estamos todos del lado de la periferia, entonces tenemos que la estructura es idéntica. Esa no es mi posición. O sea, inclusive siguiendo a Quijano, que es un autor que me ha enseñado mucho y con el cual dialogo constantemente, nuestra diferencia no puede ser colocada, vertida en el mismo lenguaje de las diferencias y de la crítica, como la diferencia del mundo asiático, que se ha descolonizado hace mucho menos tiempo. Entonces, esa perspectiva de la colonialidad del poder, que no es igual a la perspectiva postcolonial, aunque tiene, claro, muchos cruces, los mismos dilemas, ¿no? de la opresión, de la expropiación, de los discursos que tienen valor diferente, y de la colonialidad. No es idéntico a la perspectiva de la postcolonial por varias razones. Una de ellas es que porque en el pensamiento americano la idea histórica, la historia es contada a partir de una creación americana. El mundo de hoy, o sea, el mundo que conocemos con todas sus categorías, la categoría de Europa, América, el blanco, el indio, el negro, el capitalismo, la modernidad, el desarrollo, el progreso, son todas categorías que surgen, que emergen como palabras para contar la historia, a partir de la emergencia de América, ¿no? en la realidad, en la episteme. O sea, como la grilla, a partir de que América emerge en la faz del mundo,
¿no? La grilla es reoriginada, la grilla de pensamiento con que podemos pensar. Y tanto es así que solo se puede contar la historia con categorías que son posteriores a esa historia, posteriores al evento de la conquista. Entonces, empezando por ahí, América tiene prioridad sobre Europa, inclusive porque América genera la posibilidad de lo nuevo. O sea, el mundo europeo, antes de esta reoriginalización de la episteme, con que se piensa la historia del mundo y que tiene que ver con la emergencia de América en la faz del pensamiento, Europa era apegada, el valor era, en el mundo feudal, la costumbre, o sea, Dios, o sea, el pasado. Todo lo valioso estaba referido al pasado. Cuando emerge América, se abre la idea de la modernidad, que es la idea norteadora de la modernidad, que es la novedad. Con ella surge la novedad. Entonces, nosotros no vamos a remolque de una Europa que nos colonizó. Y el paisaje habla muy alto. Y en esto yo lo veo así. O sea, el paisaje cuenta esta historia. O sea, no importa de dónde vinimos. El paisaje que habitamos es ese paisaje no blanco. O sea, el paisaje nuestro, aunque algunos de los argentinos, una parte de nuestra sangre, 44%, ¿no? O el 56% de nuestra sangre, de todos los argentinos, es sangre indígena, y es según los biólogos, según el contagio genético. O sea, no vinimos de los barcos. 56% de la sangre argentina es originaria. Y si el contagio se hiciera, como creo que se está haciendo ya con relación a lo afro, nos llevaríamos también una inmensa sorpresa. Entonces, el paisaje y las sangres tienen una realidad que, por las censuras históricas a las que fue sometida nuestras conciencias y las conciencias de nuestros padres y abuelos, y a la censura sobre una conexión real con ese paisaje, no lo estamos leyendo todavía, pero lo estamos comenzando a querer leer, porque en ese hilo de sangre hay una posibilidad de otra lectura de la historia. O sea, hay otro hilo de memoria que viaja allí. Entonces, en la perspectiva de la colonialidad, es América que origina Europa. O sea, y que origina el mundo y las formas de opresión coloniales y de la estructura de la colonialidad que son presentes hasta hoy, y la existencia de estados que son en realidad mucho más continuadores de los estados metropolitanos de ultramar, estas repúblicas, ¿no? Porque esa es la gran pregunta sobre las independencias nacionales, ¿no? ¿Qué predominó, la ruptura con las metrópolis o la continuidad, ¿no? Mucha continuidad está ahí, ¿no? Entonces, no hay la subalternidad sería la condición de tener que hablar ahí para existir. Esa es una primera respuesta. Ahora viene otra, que es lo que ya digo en un texto de 1998, cuando digo que para algunas de nuestras realidades el pensamiento de los pensadores postcoloniales asiáticos no nos sirve, porque como soy antropóloga, he encontrado mundos que hoy les llamo comunidades a puerta medio abierta, que se abren sus puertas, nunca muy abiertas, pero sí a medio abrir, hacia el Estado, ¿no? Hacia el mundo que llamaríamos de una forma sintética el mundo del blanco, para obtener recursos. Una cosa táctica. Sí, plenamente táctica. Pero que su verdadero discurso, su verdadera deliberación, sus decisiones tomadas en el curso del debate interno, de la deliberación interna y de la interlocución comunitaria, suceden cara a cara con relación a sí mismas. O sea, la espina dorsal no se ha movido de donde siempre estuvo, o sea, y está en el interior de esas comunidades. Tienen su ombligo adentro y no tienen su ombligo afuera. Eso lo digo en uno de los textos que primero publiqué en inglés en 1998 y después traduje y está en el libro La nación y sus otros, y que se llama La monocromía del mito en el libro, pero en inglés se llama The Colorblind Subject of Myth, o sea, el sujeto daltónico del mito. Y ahí digo esto, o sea, me he encontrado con diversas comunidades
que hablan entre sí, o sea, que tienen una deliberación interna, o sea, cuyo interlocutor preferencial está dentro de la comunidad y no está en el mundo del blanco. Entonces ahí no funcionaría la categoría de subalternidad. Y no, desde tu ¿por qué mirada. no? ¿Por qué no? Porque hablan, o sea, ahí hay un discurso y tenemos que respetarlas porque esas comunidades, esos pueblos que tienen básicamente una organización comunitaria y han tenido un pensamiento estratégico, político, de tanta inteligencia que pudieron sobrevivir a lo largo de 500 años y en las condiciones más terribles de masacre, de opresión, de miseria, de maltrato, hay que respetar y hay que pensar que han tomado decisiones internas. Inclusive han decidido, por ejemplo, en algunos casos, siglos de clandestinidad. Los Huarpes, los Quilmes, los Diaguitas, los Tupinambá en Brasil, diversos pueblos que han decidido una clandestinidad a un larguísimo plazo. Si a nosotros nos pareció larga una clandestinidad de 10 años, imagínate una clandestinidad de 200, donde te salen y te muestran, por ejemplo, una cédula de la corona española, de la corona colonial, donde se les otorgaba tierra y por justamente haber deliberado y entendido que el Estado de la República era más peligroso todavía que la administración colonial de ultramar, han ocultado esos derechos como una forma de autopreservación. Si eso no es hablar y hablar internamente y deliberar y decidir al interior de los pueblos y las comunidades, ¿qué es hablar? Entonces, yo sí creo que el subalterno habla, pero habla entre sí y no es subalterno. Y ahí viene la tercera respuesta que te daría, que es la siguiente. La noción de subalternidad ella funciona en un escenario binario y no en un escenario dual. Esto lo consigo formular y lo encuentro en las palabras después de observar durante 10 años la presencia estatal en lo que llamo el mundo aldea, o sea, el mundo de las comunidades indígenas, y cómo esa presencia, ese frente en constante expansión en el Brasil, donde es un gran laboratorio, donde hay, por ejemplo, 90 pueblos todavía no contactados. O sea, no es que no tienen un contacto mediante intermediación con otros pueblos indígenas, pero son pueblos que se llaman no contactados porque no están integrados al mundo del blanco, al Brasil. Se calcula que son 90, pequeñísimos, pero que están ahí, no quieren integrarse y no quieren dialogar siquiera, nada. Si eso no es hablar, si eso no es tomar decisiones, si eso no es tener un discurso plenamente político y respaldado con la propia vida, ¿no? Yo no sé qué es hablar. Entonces, en este escenario que he observado, que es el Brasil, tenemos, por un lado, estos pueblos que se han mantenido retraídos en la frontera con Perú, sobre todo, y luego hay la gran expansión que se puede observar del frente, que en mi último texto llamo el frente estatal, empresarial, mediático, cristiano. O sea, ese frente va avanzando hacia regiones y hacia el interior de comunidades, el mundo aldea, donde el Brasil no existía. O sea, estaban ahí administradas, ¿no?, con algunos servicios, pero por décadas circulé por regiones de Brasil donde la gente no sabía decir el nombre del presidente. Y eran campesinos, o sea, una vida aparte del Estado. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta expansión ahí? Y lo he observado y lo he formulado así. Para el género, para las relaciones de género y el efecto letal con relación a las mujeres y de aumento de su sufrimiento cuando este frente estatal se va expandiendo en su mundo. O sea, su vida no mejora, sino empeora en mi evaluación. Entonces, una estructura que es dual. Siempre el mundo indígena ha dicho, no, para nosotros las relaciones de género, el género es una relación dual. Y, claro, ella se transforma en una relación binaria. ¿Cómo te puedo sintetizar la diferencia entre lo dual y lo binario? ¿No? Entre la dualidad es posible circular, aunque la dualidad sea jerárquica, que en mi percepción sí lo es. O sea,
masculino-femenino, es una de las formas de la dualidad, donde hay una jerarquía de prestigio, de valor. Pero la dualidad es una de las variantes de la pluralidad. El binarismo no, el binarismo es una estructura de lo único. La modernidad es el mundo del uno. La esfera política, la esfera pública, es una esfera que totaliza, secuestra y monopoliza la política. El sujeto que va a hablar tiene que hablar en la esfera pública y el resto es resto. La casa, la familia, el mundo de la mujer, de lo femenino, como así como otros mundos, son un mundo de margen, de resto, de lo particular. Pero cuando la mujer, el militante LGBTT, el deficiente, el negro, en fin, los otros, los que hacen parte de ese gran resto de la esfera de pública, que es la esfera creada a imagen y semejanza del hombre, blanco, hombre, blanco, letrado, propietario y heterosexual, en el sentido no de que sea heterosexual en sus prácticas sexuales, pero sí heterosexual en el sentido de que tiene que figurar como padre de familia. O sea, hay en ese sentido heterosexual. Él ha creado esa esfera a su imagen y semejanza como parte de la historia de la masculinidad y ha secuestrado la política ahí. Quien de todas estas minorías, ¿no?, entre comillas, quiere hablar, ahí sí, es subalterno, porque va a tener que travestirse a un sujeto que puede hablar en el espacio del hombre, en el espacio de la esfera pública, con un lenguaje que se pueda universalizar, que aspire a la universalidad. En el mundo de la dualidad, la gran diferencia es que son dos, son jerárquicos, pero ninguno de los dos universaliza el mundo, totaliza el mundo, ninguno engloba al otro. Son dos mundos ontológicamente completos. Ahí no hay subalternidad. Claro. Rita, y Spivak también plantea la cuestión de la conciencia como diferencia, ¿no?, para discutir con la cuestión de la identidad. Desde tus investigaciones y desde una cosa más amplia que podríamos llamarlo de colonial, ¿ahí cómo aparece, cómo se juega la cuestión de la diferencia? Claro, en realidad yo lo he tratado, lo he ido escribiendo y tratando simultáneamente, claro, por mi propio camino, como antropóloga, que ha escudriñado en realidades realmente que están llenas de sí propias, que hablan, que deliberan internamente, que no necesitan, solo hablan estratégicamente, pero no a partir de una identidad estratégicamente esencializada, como en el caso de Spivak, sino que hablan estratégicamente, sabiendo todo el tiempo quiénes son y cuál es su mundo. Hablan al Estado para solicitar recursos, pero es muy puntual. Con el avance de la modernidad, eso se va perdiendo. A medida que la modernidad se instala, esa modernidad siempre colonial, esa colonial modernidad, eso se va perdiendo. O sea, la gente se va colonizando, es cierto. Hay cambios constantes. Eso está en una historia, no es un cristal. Pero la cuestión de la identidad yo la he tratado en mi libro también, La Nación y sus otros. O sea, yo creo que hay una identidad política, o sea, hay la presión porque la gente toda se traduzca y se travista a sujetos de identidad política y están formas de ser otro a través de fronteras locales, regionales y formas de conciencia que no se solidifican a la manera de la conciencia anglosajona, del multiculturalismo anglosajón y de la lengua inglesa. Y no olvidemos también que es muy importante que los autores del linaje de la crítica postcolonial son autores que escriben en las lenguas centrales, francés e inglés, sean africanos, sean asiáticos. Ellos escriben en lenguas que son globales y que son imperiales. Y nosotros no.